Comentario sobre las formas de organización política. El nacimiento de las teorías políticas lo podemos hallar en los mitos y en el acervo cultural de los pueblos que poseen una primitiva literatura. En el antiguo mundo griego, el término politeia hacía referencia a la constitución. Los polites eran en realidad los ciudadanos en los tiempos de Platón y Aristóteles. Los políticos realmente era un término que hacía referencia a los estadistas. Ya Platón y Aristóteles consideraban que el pensamiento político era fundamental en el desarrollo de la vida de la polis y, por supuesto, entendían que había una conexión muy profunda entre la ética y la política. Para los griegos era esencial fijar un fundamento racional para la acción política. Está claro que la monarquía es el gobierno de uno solo, la aristocracia el gobierno de unos pocos y la democracia el gobierno de todos. Si observamos el origen etimológico de los términos, monarquía pues supone monos uno y arcos poder, democracia kratos poder y demos el pueblo. Y aristocracia, los aristoi, los mejores, los aristócratas podían detentar el poder. Para Platón el mejor gobierno sería la monarquía y el peor claramente la tiranía. En cambio, según Aristóteles, en las formas de organización política de corte ideal el gobierno debe defender el interés común, y Aristóteles afirmaba el valor de la mesocracia, del gobierno de la clase media, etc. El propio Aristóteles estudió muchas constituciones de la Grecia antigua para luego desarrollar sus teorías políticas, que por otra parte están expuestas en su libro sobre la política, en su libro de política. Ya en la Edad Media Santo Tomás reemplaza la noción de democracia por la de política, adoptando el nombre de democracia para denominar a la demagogia. Y Jean Bodin o Juan Bodino, este pensador francés, considera que las formas de gobierno implican una distinción tajante entre Estado y gobierno. Para Bodino el gobierno es el aparato por medio del cual se ejerce el poder soberano. Luego ya en el siglo XVIII surge el despotismo, que sucede al absolutismo del siglo XVII, en el que el rey Luis XIV de Francia decía que el Estado soy yo. El despotismo supone que se toman decisiones desde el gobierno monárquico, por ejemplo, sin tener que referirse a ningún tipo de ordenamiento legal o sobrepasando ese ordenamiento legal. Para Montesquieu, para este pensador francés, con la separación de poderes se va a conseguir un sistema equilibrado. Su obra más famosa, como se sabe, es El espíritu de las leyes, de mediados del siglo XVIII. Según Montesquieu, se entrecruzaba un principio contradictorio dentro de sus teorías políticas, que era el mayor poder del legislativo. Realmente, el gobierno lo componen el conjunto de las personas que ejercen el poder político, y existe también una gran masa de ciudadanos que está sujeta a la obediencia hacia el poder de los gobernantes, y por otra parte el gobierno constituye el aspecto principal o fundamental del aparato del Estado. Realmente los que tienen la tarea de manifestar la orientación política del Estado son los órganos de gobierno, y la manera como se distribuye el poder del Estado determina la forma del mismo. Se puede entender que un régimen político es el conjunto de las instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder o de la autoridad y de los valores. En la democracia está claro que rige el principio de la soberanía del pueblo. Todo poder estatal, por tanto, se puede decir que procede del pueblo. Incluso el autócrata, el monarca absoluto o el dictador ha de repartir el poder también con sus burócratas. Duverger considera que las sociedades sin desarrollo son estables o de un desarrollo muy lento. También es verdad que existen sociedades sin escritura, donde existe una cohesión social, y esa cohesión, esa unión social está sustentada por el papel jugado por lo sagrado y por tanto por los mitos. También se pueden observar los sistemas de sociedades históricas que van a salvaguardar y transmitir sus modos culturales de la mejor manera. En las ciudades-estado antiguas, por ejemplo, de la Grecia antigua de hace 2300 años, 2400, 2500, etc., podemos situar la constitución de la primera forma de Estado. Ya pasados muchos siglos surgió el socialismo, el comunismo, etc., como otras formas de entender la estructura del Estado para garantizar la justicia social o intentar conseguir una mayor igualdad económica y social. En las ciudades democráticas de tipo ateniense no se permitía el acceso de los esclavos a los modelos de organización política, ni tampoco de las mujeres, etc.
diríamos que existen distintos modelos de Estado, pero podría haber también un modelo de Estado social basado en el mérito. Sería en principio algo deseable. También existe la llamada democracia directa, la que se expresa por la Asamblea General. Por ejemplo, en el caso de la antigua Atenas, de hace 2300, 2500 años, existía una democracia directa, aunque imperfecta, porque existían los esclavos y había unos 20.000 ciudadanos libres y unos 100.000 u 80.000 aproximadamente esclavos. Los magistrados, por otra parte, velan por la buena orientación de la administración del gobierno, y frente a esto ha habido movimientos políticos totalitarios como el fascismo, el nazismo, etc. El imperio, en cambio, se caracteriza por un Estado cuyo gobierno se auxilia de un ejército y su esencia está conformada por la idea de conquista, como el caso del Imperio Romano, del Imperio Persa y otros grandes imperios de la antigüedad. Respecto al feudalismo de la Edad Media, está claro que ahí el poder político está fundado sobre la herencia y hay una relación feudo-vasallática que era muy estrecha.